Bienvenidos a un nuevo episodio de Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar y asesoro a Benebrita Internacional en asuntos latinoamericanos desde hace muchos años. También soy hoy la directora ejecutiva del Israel Innovation Network, OILAN, y me acompaña mi querido colega Eduardo Kohn, que además de ser el director de Benebrita Internacional para toda América Latina, es, en mi opinión, uno de los líderes con más experiencia y conocimiento de toda la región. Así que es un gusto hacer estos programas con él. Y hoy realmente creo que va a ser uno de los programas más difíciles que hicimos con Eduardo, porque sin duda estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de la historia del pueblo judío y de Israel. Y es por ello que hemos invitado, que tenemos el gusto de tener con nosotros a Hannah Beris, también conocida por su nombre de soltera, Ana Jerosolimsky. Hannah es una renombrada periodista y conferencista, nacida en Uruguay y radicada en Israel desde el año 1979. Es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es corresponsal de varios medios del mundo hispanoparlante, entre ellos la Radio Onda Cero de España, El Tiempo de Colombia y la emisora MBS de México. Es columnista de Montevideo Portal de Uruguay y colaboradora del Debate de España. Hannah es además la directora del Semanario Hebreo de Uruguay, fundado por su padre José Jerosolimsky, y de su portal semanario hebreo Jai. Ha escrito para La Nación de Argentina, El Mercurio de Chile, El Universal de México, entre otros medios, y ha sido corresponsal del Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres. Además de esto, en el certamen de excelencia periodística que organiza el Centro Mundial de Benebrit en Jerusalén, obtuvo mención especial en el año 2012. Hannah, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Adriana, gracias a Eduardo, querido amigo de toda la vida, a Benebrit por esta invitación que me honra. Ojalá pueda aportar algo. Sin ninguna duda, para mí en lo particular, y vos lo sabes bien, es un privilegio muy especial hacer un programa tan difícil como dijo Adriana, y gracias por las palabras de Adriana en estos momentos, pero nuestro aprecio, nuestro conocimiento de toda la vida, mi respeto y reconocimiento por tu excelencia en la labor periodística nos va a facilitar sin duda la tarea. Ana, voy a empezar por el principio. Voy a empezar por el principio porque creo que la gente debería, yo sé que el fragor del día de hoy es terrible, pasaron 15, 16 meses, pero queremos empezar para la gente que va a ver esto, que es mucha, por el principio. ¿Dónde estabas el 7 de octubre de 2023? ¿Cómo te enteraste lo que estaba pasando? ¿Cuáles fueron tus primeras reacciones? ¿Cuáles fueron tus primeras acciones? Te diré que como seguramente mucha gente, habiéndose tratado de un sábado a las 6:30 de la mañana, estaba en casa, en la cama, ya despierta, hacía poquito, suelo despertarme temprano, pero trato de no levantarme 6:30 un sábado, aunque no siempre lo logro. Y con mi esposo, por supuesto, una de las primeras cosas que uno hace, ¿verdad? También en tiempos no de locura como los que estamos viviendo desde el 7 de octubre del 2023, es mirar el celular. A ver, llegó alguna foto de los nietos o una noticia de último momento. Y mi esposo dice, los chiquilines están en el refugio. Mijal en el refugio del edificio en Tel Aviv, nuestra hija del medio. Y Gadi, que es nuestro hijo mayor, vive en Ramat Gan, en la pieza refugio, lo que en hebreo llaman el mamá de la casa. Digo, ¿cómo? Evidentemente había habido ya alarmas en la zona metropolitana de Tel Aviv, evidentemente, como en el sur. Nosotros vivimos en los últimos años en la ciudad de Modín, que está a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv. En Modín no había habido alarmas todavía. Digo, ¿cómo? Empezó la locura de ver qué está pasando. Evidentemente seguía a conectarse con la radio, yo a ver en mis grupos de WhatsApp de los que soy parte como periodista, si algún mensaje del ejército, de la policía, de los bomberos, de los equipos de rescate. Llevó varias horas hasta que se aclaró. El primer signo, digamos, del horror espeluznante fue cuando vimos por televisión, no me acuerdo exactamente a qué hora era,
las imágenes, me pongo los pelos de punta de acordarme, las imágenes de las Toyota, las camionetas de los terroristas en Sderot. Yo no, esto debe ser una broma de mal gusto. ¿Cómo terroristas en Sderot? Si bien es a corta distancia de la frontera con Gaza, unos pocos kilómetros, terroristas que hayan logrado entrar a Sderot. Fue un horror, una sensación de impotencia, de espanto absoluto, un espanto que no ha terminado desde entonces, ha ido sufriendo, nosotros todos hemos estado sufriendo, y sé que ustedes, el mundo judío en la diáspora también, con altibajos, llevó unas horas a entender la dimensión del horror. Empezaban a correr rumores sobre los secuestrados, inclusive yo le dije a un colega que en determinado momento puse en una red social, ¿no? Que al parecer hay 38 secuestrados. Le digo, ¿para qué pones eso? ¿Para qué? No hay confirmación todavía. ¿Para qué esa psicosis? 38 secuestrados. Ojalá hubieran sido solo 38. Unos días, creo que llevó 2 días, no quiero decir una cosa por otra. Entendimos que eran 251 secuestrados, entre ellos casi 4 decenas de menores de edad, chiquitos de 3 años. No, era algo de una envergadura que no podíamos captar. Solo un punto más, porque sé que me estoy extendiendo en la respuesta. En los medios, por supuesto, uno se conecta enseguida a la televisión, ¿verdad? Los diferentes canales israelíes empezaban a llegar. Yo miro mucho el canal N12, pero hay otros también, hay varios muy buenos. Estaban los corresponsales, o sea, veías en la cara de los cronistas que estaban en el estudio y compañeros que se iban, digamos, dispersando por el terreno, pero al sur mismo no se podía llegar. Repleto de terroristas por todos lados. ¿Cómo empiezan por ejemplo, los cronistas del canal N12, que están abocados más a la cobertura del sur, que puede ser a distintos niveles, no solo de guerra, tienen muchos contactos personales recibiendo de algunos conocidos o amigos en los kibutzim? Por favor, digan, avisen al ejército, estamos en los refugios y se oyen los disparos de los terroristas. Uno de los el primer caso que se confirmó de secuestro fue una de las hijas de Ohad Ben-Ami, que afortunadamente salió hace poco menos, sí, no el sábado pasado, el otro. Ella fue, lo recordó hace unos días cuando él salió, afortunadamente, el gran periodista de ese canal, Dani Kushmaro, dijo, tu llamada, dijeron, vi un video, una foto en Telegram que papá está siendo secuestrado. Fue el primer elemento que nos confirmó que hay secuestros a Gaza. Sí, la verdad, te entiendo la respuesta. Entiendo que cada pregunta es una puñalada en el corazón. Y te termino para darle paso a Adriana, que cuando hace un año, vos lo sabes muy bien porque estabas con nosotros en febrero y con otros periodistas que llevamos de 6 países, no puedo ni hablar de lo que vi en Niroz, porque todavía hace un año en febrero yo pasé por el comedor de Niroz y esta semana me recordaba porque, bueno, los vivas eran de Niroz, Horn, además vi las casas, cómo quedaron. Claro. Y nunca me pude sacar el olor de pasar por el comedor. O sea, por eso quería empezar por el principio. Claro. Y ya el principio es muy embromado. Hubo muchos escenarios terribles. Niroz, sin duda, es el mayor símbolo. Es un kibutz mucho más pequeño. Tenía unos 415 miembros, ¿verdad? Mucho más pequeño que Be'eri. Be'eri perdió 101, 102 miembros ese día, aunque después hubo algunos que murieron en cautiverio. No, pero, porque el tema no es el porcentaje, por supuesto, pero Niroz perdió el 33% de sus miembros y es un kibutz chico de 415 personas. Seis de las casas no fueron atacadas. No hay palabra. Sin duda. Te diré, y ahora sí le voy a dejar a Adriana, que cuando estuve en febrero, bueno, vos estabas con nosotros en Niroz, pero yo me aparté de ustedes en algún momento que estaban hablando con Ronnie Kaplan, el vocero del Ejército de Israel. Además, lo conocemos desde que nació, así que es un gran amigo, entre otras cosas. Y le saqué y me traje para mí solo la foto de un zapatito chiquito que había quedado en el medio del patio.
y no hago más comentarios. Adriana. Bueno, es muy difícil escuchar esto. La verdad que, Hanna, cuando decías tardamos en darnos cuenta de la magnitud, creo que, por supuesto, es mucho más fuerte para la gente que estuvo allí, pero creo que a todos nosotros nos pasó que tardamos en darnos cuenta de la magnitud. Y creo que hoy el mundo no termina de darse cuenta de la magnitud del horror. Eso fue como un día en el Holocausto. Y encima el horror continúa, ¿no? Yo te quería preguntar específicamente sobre el jueves pasado, eh, porque fue un día realmente macabro, ¿no? Yo ver las imágenes de esa ceremonia grotesca montada por Hamas, llevando a sus niños a una multitud, veías la multitud exultante mientras ellos hacían un desfile de los ataúdes de una mamá con sus dos bebés asesinados y la gente celebrando la muerte, ¿no? Es realmente algo increíble que nos remonta, no sé, a la Edad Media. Y encima, después, a medida que pasaban las horas, más horror, porque nos enteramos que la mamá, la señora no era Shiri, la forma brutal en la que fueron asesinados esos bebés. Bueno, también tenemos que mencionar al señor mayor, al activista por la paz, Oded Lifshitz. Una falta de respeto, ¿no? No creo que haya palabras para describir la barbarie. No hay. Yo quería preguntarte si es posible que nos cuentes cómo se vivió esto en Israel. Bueno, realmente, Adriana, con un estremecimiento absoluto. Cada una de las víctimas del 7 de octubre y cada uno de los secuestrados es un mundo entero, pero ineludiblemente la familia Vivas se convirtió en un enorme símbolo, con razón. Todos conocemos ese video terrible de la cara de espanto de Shiri, con los dos chiquitos en los brazos cubiertos por una frazada, se ve la cabeza, la carita de Arielito, Kfir a su lado. Tenían 8 meses, o sea, sí, Kfir no había cumplido los 9 meses, Ariel 4 años en ese momento, y la cara de espanto, de horror de Shiri. ¿Qué hago ahora? O sea, ¿cómo salva a sus niños? ¿Cómo se salva a ellos? En Israel se vivió eso como una jornada terrible por esa simbología de lo que, de la forma que siempre vimos a la familia Vivas, sin duda un símbolo, pero recordemos que hay todo un mundo, ¿verdad?, en cada uno. El propio Oded, que en paz descanse, dedicó su vida a tratar de ayudar a los palestinos, a los vecinos. Fue periodista en Al-Mishmar, un hombre con una conciencia social muy grande. El otro día dieron en la tele un dato que yo no sabía. El 28 de septiembre, él hizo el último de esos viajes que siempre hacía, de una de las prácticas claras que muestra qué quiere decir trabajar por la convivencia. Él iba a recoger del puesto de Erez, que es el punto de contacto entre Gaza y el territorio soberano de Israel por la parte norte, el punto por el cual pasa la gente, o sea, por ahí entraban y salían los trabajadores de las organizaciones internacionales, los palestinos que vienen al tratamiento médico en Israel, los palestinos que trabajaban. Recordemos que el 7 de octubre había unos 18.000 palestinos con permiso de trabajo en Israel. Bueno, hay tanto para decir de cada aspecto que es interminable. El 28 de septiembre él hizo el último de esos viajes para recoger de Erez a una familia palestina que venía a un tratamiento médico. No me acuerdo en este momento si era diálisis o algo oncológico a la hija, una niña, en el centro médico Shiva. Yo hice una vez una nota acompañando a esas iniciativas voluntarias. No lo hice justo del puesto de Erez, lo hice de la otra parte de Cisjordania. Dicho sea de paso, una organización de esa la creó Yuval Roth, un israelí que perdió a un hermano asesinado en un atentado de Hamas. Y en determinada, después del shock, estuvo no sé cuánto tiempo que no podía ni hablar, después dijo: yo quiero traducir este espanto que yo sentí en algo para tratar de mejorar la situación. Él se fue para el lado de una iniciativa de convivencia y iba a recoger a los palestinos del puesto de, digamos, del pasaje fronterizo, llevarlos al hospital, así les ahorran el taxi, les acompañan, no están solos. Yo tengo hasta ahora fotos en el hospital Rambam, me acuerdo que fui con ellos,
Bueno, y Oded Lifshitz, que en paz descanse, hacía algo así también desde el puesto de Erez. El 28 de septiembre hice el último de esos viajes. Y el 7 de octubre, bestias salvajes irrumpieron a su kibutz, lo secuestraron a él, a su esposa Yocheved, que no parecían precisamente veinteañeros, lo sacaron por la fuerza, le dispararon a él en la mano, lo golpearon en el camino y nunca le dieron tratamiento. Yo el otro día entrevisté al doctor Ricardo Nachman, tan querido, tan sensible, el forense que estuvo a cargo, argentino-israelí, forense que estuvo al frente de este tema del jueves de la identificación de los cuerpos. Y le digo, el Israel oficial dijo que Oded Lifshitz también fue asesinado. Me dice, en ese momento él era muy cauteloso, ¿no? ¿En qué datos? Después se publicaron más datos. Me dice, mira, podés asesinar a alguien pegándole un tiro o si es una persona con varias enfermedades en mal estado y no le das los medicamentos, lo estás matando. Y yo le dije, claro, y encima si le disparaste antes, lo golpeaste, lo arrastraste, por supuesto, ¿no? Entonces, todo eso, el horror por la muerte de los vivas, el horror de los vivas y de Oded, el saber qué hacía Oded en su vida, el ver ese espanto, y estoy usando tanto la palabra en esta conexión desde hace unos minutos, el espanto de esos diferentes elementos de la ceremonia. No que de jamás nos sorprenda algo, pero es como que cada vez logran sí algo más, ¿no? En hebreo se dice leitalot al atzmam, se superan a sí mismos cada vez. Dentro de los cajones había material de propaganda de grupos islamistas. Las llaves de los candados de los cajones no pegaban. Para agregar, a ver, ¿en qué más lo podemos molestar a los judíos? ¿No? Padres con niños en ese festival, música alegre de fondo, o sea, ¿dónde estamos? No yo no puedo decir que nos sorprende, pero todo junto es un teatro del horror. Y ni que hablar cuando se confirmó, como bien dijiste, Adriana, que el cuarto cuerpo no era el de Shiri, como me dijo después Ricardo también. Dice, o sea, que esta familia, no solo que la separaron de su vida, de su casa, de su kibutz, el 7 de octubre, sino poco después cuando los mataron, también los separaron. Otra vez. Les arrancaron a los chiquitos, esto son palabras mías, no del doctor Nachman. Es un cúmulo de cosas. Fue un día, yo diría, de duelo nacional. Sin duda fue un día de duelo nacional, de horror. Y otro será este miércoles. Este miércoles, sí, cuando sea el funeral, al que no se puede asistir, no se puede cubrir. Pero bueno, trataré de alcanzar a ir a acompañar los féretros en el camino hacia el sur, y después de seguir el funeral en la Plaza de los Secuestrados. Para mí es la muestra más acabada de la corrupción del alma humana en el extremo más espantoso, ¿no? Porque hasta los nazis ocultaban lo que hacían. Esto es como que están orgullosos de lo que hacen, lo muestran. No se puede creer, no se puede creer. Una sola cosa antes de darle la palabra a Eduardo, me gustaría resaltar que en Argentina el gobierno estableció 2 días de duelo por la familia Vivas, que me pareció por lo menos algo muy decente, por lo menos de parte de la Argentina, sin hablar de política ni nada de eso. Fue algo, por lo menos, reconfortante, un poco reconfortante. Y te comento, Adriana, me lo preguntaba el otro día en una transmisión, creo que fue en la televisión argentina, que eso recorrió las redes en Israel también. Los israelíes, no solamente los de origen latino como yo, destacaron mucho eso, las actitudes del presidente Javier Milei, y yo creo que son loables, es poco decir. Bueno, Ana, el sábado Hamás continuó con esos espectáculos de terror, entregó 6 rehenes. El show fue realmente repugnante, indecente, pero creo que además volvió a mostrar cuál es la cultura que puede tener un movimiento terrorista como Hamas, difícil de entender no solo para nosotros como occidentales, yo creo que es difícil de entender en general, pero ellos tienen esa cultura porque es la enseñanza que reciben y todas las ideas de odio, ¿no? Obviamente. Pero en el mundo y en Israel han aumentado las críticas a la Cruz Roja por su accionar, no solo desde el 7 de octubre, ¿no? Tampoco me voy a remontar a la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero particularmente en cada una de las abominables entregas que hicieron de rehenes. La pregunta concreta es, si desde Israel, y tú como periodista,
crees que esas críticas contra la Cruz Roja se atienen a la realidad? Yo creo que son ineludibles, habiendo visto el hecho como es. Los hechos hablan por sí solos. La Cruz Roja no hizo nada por los secuestrados. No les entregó medicamentos, no los visitó ni una vez. Digo esto sin olvidarme por un momento que no es exactamente, ¿verdad?, el interlocutor, por decirlo delicadamente, alguien que puede decir, mira, perdón, yo tengo que cumplir mi parte según el derecho internacional. O sea, que estamos riéndonos cuando el interlocutor en ese caso serían los terroristas de Hamás. Está clarísimo que Hamás no les permitió, ¿no? Ahora, digamos que respetamos, o mejor dicho, entendemos, digerimos, no aceptamos, pero entendemos realmente que la Cruz Roja no iba a salir a matar a, no sé, a terroristas, ¿no? Que estaba claro que no tenía margen de maniobra. Por lo menos en la parte declarativa podía haber hecho un poco de esfuerzo de dejar en claro cómo son las cosas. Hace poco reconozco que no lo leí en el original, a menos que haya sido alterado, yo leí que hubo un comunicado de la Cruz Roja o un comentario de algunos de sus funcionarios exhortando a ambas partes a liberar o concretar las fases del alto el fuego en forma digna. Fue después que Israel excarceló a los presos palestinos que le tocaba ese día vistiendo esas remeras que atrás decía la estrella de David, ¿verdad? No olvidaremos y no perdonaremos. Un tema en discusión, no estoy segura si... No estoy, digamos, no tengo cerrado el pensamiento si eso es oportuno o no. Jorobarlos un poco no tiene nada de malo, pero no sé si un Estado como Israel tiene que hacer esas cosas. Esas son las locuras de Ben Gvir, ¿no? Bueno, pero Sí, ese sí. es un tema aparte. Digamos, que se merecen, sí, que se avergüencen un poco, se merecen mucho. Pero no sé si era lo sabio, lo oportuno hacer algo así, pero ese no es el tema. Creo que fue después que eso, pero reconozco que yo no leí el comunicado original, leí sobre eso. Si realmente dijeron eso, está totalmente de más. O sea, a las dos partes actuar con dignidad. ¿Qué dos Es lo que te partes? iba a decir. Después de las Otra cosas vez que hace igualando las Hamás. partes. Claro. Acá, como sabemos, bueno, han circulado esas cosas que circulan por WhatsApp, ¿no? Que el V rojo, o sea, ¿de qué hace la Cruz Sí, Roja? sí. Claro. Reconozco, sí, reitero, no es que tenía mucho margen de maniobra, o sea, que van a decir a Hamás, por favor, déjenos. Hamás no dejaba, eso no hay ninguna duda, pero por lo menos podían decir más ante cámaras, porque igual que Hamás iba entonces a cancelar que la merienda que está prometió a los secuestrados y que la Cruz Roja los critica, o sea, estoy siendo un poco sarcástica, ¿no? No, pero sin duda No que hay no. duda que las organizaciones internacionales no estuvieron a la altura de su responsabilidad. Acá mencionás, Eduardo, a la Cruz Roja, pero tantas cosas. Para mí, el pecado central de la comunidad internacional, aparte, por supuesto, de no condenar debidamente. El otro día, la ONU, por primera vez, el jueves, ¿no? Hubo algún pronunciamiento. Fue hacerse eco, absolutamente siempre, de las mentiras de los terroristas, en cuanto, por ejemplo, a cuántos muertos, cuántos son civiles. Y eso fue, otra vez, redoblado en los medios de comunicación, en muchos, y creó esa percepción mundial tan negativa contra Israel. Sí, yo no tengo duda que si habláramos de la ONU tendríamos que hacer dos programas, no uno, pero no creo que la ONU se lo merezca tampoco, así que la dejo a Adriana. Adelante, Adriana. Gracias, Eduardo. Hanna, ¿crees que efectivamente habrá una segunda fase para liberar a los secuestrados restantes? Estuvimos leyendo que Israel está demorando la entrega, yo no voy a decir de prisioneros, voy a decir de terroristas palestinos, y exigiendo que hoy sea la entrega. Bueno, ahora ya es muy tarde en Israel, pero era la exigencia que sea hoy la entrega de los cuerpos de esos 4 secuestrados sin esas ceremonias indignas. Pero ¿cuál es la última información que tienes? ¿Qué crees que va a pasar? Respecto a esa etapa, que por supuesto Israel no concretó, su contraparte a la liberación de los 6 secuestrados, los últimos vivos de la lista de la primera parte del alto el fuego, era la liberación de unos 600 presos palestinos, entre ellos numerosos terroristas que estaban condenados a cadena perpetua por asesinato o asesinatos varios y otros
condenados a largas penas por involucramiento en diferentes. O sea, terrorismo no es solo si mataste a 10, ¿verdad? Eso está claro. No, no, Ahora, está claro. claro que Israel no cumplió esa contraparte que le correspondía por el comunicado, creo yo, ajustado, o sea, justificado, digamos, quise decir, de que hasta que no cesen esas ceremonias humillantes, recordemos en la última que le hicieron a Omer Shem Tov darle un beso a 2 de los terroristas. Es aparte tan patético, o sea, ¿alguien con 2 dedos de frente, con pensamiento normal, puede pensar que eso es espontáneo? O sea, realmente es algo que uno no deja de sorprenderse. Ahora, esa presión de Israel tendría que haber sido, en mi opinión, ya al principio, a través de los mediadores. Esto así no va más. Ahora, el problema central es el tratar de maniobrar entre ponerse los pantalones respecto a qué Israel acepta y qué no, y qué podíamos esperar de cómo iba a actuar Hamás, y no arriesgar la continuación de la implementación del alto el fuego. Porque el alto fuego me refiero en términos de liberación de los secuestrados. Ahora quedan en la primera parte 4 cuerpos, pero lo más importante todavía, perdón, sin subestimar la importancia de los secuestrados muertos en cautiverio o asesinados, lo más importante son los otros 59, o sea, quedan 63 en estos momentos. Antes de la devolución de los cuerpos, de los últimos 4 cuerpos, quedan 63 en Gaza. De los 59 que están fuera de la lista, se estima que hay 22, 23 vivos. O sea, hay unos 35, 37 que Israel declaró muertos. Algunos se sabía de entrada el 7 de octubre que fueron sus cuerpos los secuestrados, y otros por diferentes elementos de inteligencia, por análisis de diferentes imágenes que se recibieron, por elementos de inteligencia. Eso también significa, estoy casi segura, declaraciones de terroristas detenidos en sus interrogatorios, ¿verdad? Miembros de Hamás. Declaró muertos pues a todos 35 o 37. Quiere decir que quedan 22 o un poquito más vivos, y hay que traerlos a casa. No hay ahora, o sea, las negociaciones para el comienzo de el comienzo de las negociaciones para la segunda etapa del alto fuego tendría que haber sido en el día 16, que pasó hace rato, porque esto empezó el 19 de enero. No está claro en estos momentos si va a haber o no. Yo personalmente creo que es un imperativo. O sea, entre las opciones de volver ahora a la guerra, que claro que jamás se lo merecería, y de tratar ahora de aniquilar a Hamás, que claro que jamás se lo merece, y hacer todo para recuperar a todos, y muy especialmente a los 20 y pocos vivos, yo no tengo ninguna duda que hay que hacer todo para recuperar a los vivos. Creo que Israel no puede seguir adelante si dejamos conscientemente a esos israelíes en la franja de Gaza. Una cosa que, Eduardo, vos conocés porque ya lo he mencionado en diferentes ocasiones. Acá, por supuesto, que el tema es, yo digo, los que critican, ¿verdad? Algunos de línea más dura, que dicen, no, volver a la guerra ahora no, y la gente dice, estoy segura que no es que quieren que mueran los secuestrados, sino que dicen, no solo que hay que destruir a Hamás, sino que sostienen que si se sigue para recuperar a los secuestrados, liberando a terroristas, empezamos la cuenta regresiva hacia los próximos atentados. Eso está clarísimo, ¿no? Pero si no los devolvemos, hay muertos seguros, todos los 20 y pico que están ahora en Gaza. Eso sin Para duda. evitar a los muertos futuros, pues bien, que actúen como se debe actuar y no permita que haya otro 7 de octubre, ni 10 veces menor, ni 100 veces menor. Los que seguro mueren si no los recuperamos son los que están ahora en Gaza. A los que seguro ellos van a querer matar, tratemos de impedirlo. Absolutamente. Absolutamente. Y hay un imperativo en el judaísmo de no dejar a nadie atrás, ¿no? Que está muy Sí, exacto. embebido en nuestra cultura, ¿no? Hay que salvar las vidas. No, Así que así es, Eduardo. Sí, desde diferentes análisis políticos se habla y se escribe mucho sobre que Hezbollah hoy está más débil, que quizás está más débil Hamás, y bueno, y el mentor de ambos, eso es dudoso, que es Irán. La pregunta es si en Israel, analistas como tú y otros analistas
creen que ese tipo de análisis o cálculo es acertado, o sea, si ven realmente que, salvando lo que acabamos de decir, o sea, llegado un momento, que ojalá sea pronto, si hay alguna posibilidad de alto al fuego, pero no este alto al fuego, que simplemente es una hutna, como dicen los árabes, o sea, es un momento hasta que empiece el otro momento. Si hay una posibilidad de alto al fuego con grupos terroristas por un tiempo más prolongado, lo hubo en el pasado antes del 7 de octubre. ¿Lo ves posible ahora, en el futuro? Por un tiempo más prolongado, puede ser. Pero creo que la pregunta central no es si vamos a tener un año de calma o 10. La pregunta es si acaso el daño serio, enorme que sufrieron desde el punto de vista de militar, ¿no? Tanto Hamas como Hezbollah y el propio Irán, no es lo mismo, pero también, por los golpes muy duros que les asestó Israel, si acaso eso significa que dicen, bueno, con los judíos no podemos, amemos la paz desde ahora en adelante. No, eso es imposible. Les cuento que, o sea, no quita que pueda haber una trega, un alto al fuego o una no beligerancia por más tiempo, inclusive prolongado. Pero no tengo duda que será hasta que ellos evalúen su situación como tal que le permite volver a atacar a Israel. Esta semana entrevisté, y justo, bueno, sale ahora en el debate de España, en el semanario hebreo, la edición impresa de este jueves, en mi opinión, uno de los grandes expertos en Hezbollah. Hay un grupo de investigación muy interesante que se llama ALMA, en el norte de Israel, que está especializado en el tema de la amenaza desde la frontera norte. Y lo he entrevistado varias veces porque sabe mucho, es clarísimo. Y él me dice, no hay ninguna duda de que Hezbollah ahora, claro que está seriamente dañado. Y yo le pedí ahora esta entrevista porque recordemos que hace unos días expiró el nuevo plazo que se había dado el alto al fuego. Sí. Israel retiró el grueso de sus tropas, era el 18 de febrero que expiró ese periodo. Israel retiró en efecto el grueso de sus tropas, pero dejó presencia en 5 puntos estratégicos a lo largo de la frontera. Y él me dijo, no hay duda que el golpe que sufrió Hezbollah es enorme, pero tampoco hay duda que ellos ven esto como un nuevo capítulo en una guerra contra Israel que va a continuar. Y él me dio una cita, ahora me olvidé el nombre, bueno, me dijo que es el director del diario Al-Akhbar, que es el principal diario de Hezbollah, si no estoy confundido, sí. Me dijo una cita del 20 o 21 de noviembre del 2024. Que él dijo eso, no es un hombre de la, digamos, la infraestructura armada de Hezbollah, pero es claramente un representante de Hezbollah. Y él dijo, o sea, esto es otra etapa en una guerra que va a continuar hasta la destrucción de Israel. Y le digo, mira, una cosa es clave, por supuesto, la ideología y la motivación de Hezbollah, que la motivación es mayor que antes todavía, porque hay un péndulo, eso lo aprendí de un experto en lucha antiterrorista, hay un péndulo, abro paréntesis, entre la capacidad y la motivación. Atacás a una organización terrorista, ¿verdad? Les eliminas no sé cuánto, les socavaste capacidades militares, pero le diste más motivación, queda una bronca sangre en el ojo, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, es verdad que militarmente tiene menos capacidad ahora, pero entonces la ideología y la motivación, si tienen menos capacidad, no alcanzan. Me dice, bueno, para eso está Irán, a menos que caiga el régimen de los ayatolás, Irán, dice, Irán, con todo, nosotros, yo también me hice eco de eco, siempre con dudas, ¿no? Después de los ataques a Irán a raíz de sus ataques, ¿no? Que Irán sin duda estaba más debilitado, perdió defensas antiaéreas, todo. Yo también pensé, bueno, quizás ahora entienden, ¿no? Y dice, ¿qué entienden? No entendieron nada, es verdad que tienen menos capacidad de maniobra por ahora. Me dice, un ejemplo simbólico, dijo. Está como sucesor de Nasrallah, que Israel eliminó, recordemos, fue el funeral. Sí. Muy simbólico, los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando el funeral. Dice, Naim Qassem, que es el sucesor de Hezbollah, de Nasrallah, que es una figura mucho menos carismática, por supuesto, que Nasrallah, ¿no? Pero está ese como el sucesor. Me acuerdo el video de él que transpiraba, estaba que, no sé si oía aviones o qué, hace meses cuando él habló. Y bueno, dice, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, me lo contó este experto, Tal Beri se llama, yo no lo sabía,
Ali Khamenei nombró a Naim Qassem representante de la revolución islámica en Líbano. Eso es un símbolo, o sea, ¿qué va a hacer él para exportar la revolución islámica? Ya bastante hicieron. Pero es un símbolo del compromiso, digamos, de Irán y siguen tratando. Dice, por ahora, le pregunté, bueno, ¿qué están haciendo ahora? Porque están limitados. La caída del régimen de Assad en Siria les limitó técnicamente muchísimo. Y dice, lo que hacen ahora más que nada es dinero. Les envían dinero, llegan, venían en vuelo directo de Teherán, el Estado libanés bloqueó esos vuelos, no sé si todos, vienen ahora en otras compañías a través de Turquía con valijas llenas de dinero. Digo, y armas tratan también, tienen armas que les quedaron todavía en la zona fronteriza entre Siria y Líbano, pero cada vez que tratan de pasarlas al Líbano, Israel los ataca. Pero claro, va a haber ocasiones que Israel no se entere o no puede. Así que ilusiones Sí. de más tiempo puede ser. Hasta la próxima. Sí, seguimos en una urna, como lo llaman los árabes, o sea, Sí. esperando la próxima. Sí. Muy bien, Adriana. Sí, Hanna, en base, la pregunta que te quiero hacer ahora tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Es muy difícil pensar en una solución a largo plazo, porque yo creo que el 7 de octubre fue un punto de inflexión, si bien, como dices, nadie se sorprende de Hamás, todos sabíamos lo que son. Yo creo que había mucha gente en Israel que todavía creía que la paz era posible. Creo que fue un golpe espantoso de realidad el 7 de octubre. Yo voy a decir algo que es personal y me hago cargo, y es mi opinión personal. Para mí la solución de los estados está muerta. En este sentido, el presidente Trump hizo una sugerencia sobre cómo él ve el futuro para Gaza. Para muchos es algo completamente radical, pero me interesaría conocer cómo ha sido recibido esto en Israel. No hablo del gobierno, sino de la opinión pública en general. ¿Cómo lo has visto? Permitime antes, Adriana, una aclaración. Vos dijiste respecto a la posibilidad de paz y mencionaste que todos conocemos a Hamás. Por supuesto, había muchos israelíes que creían que todavía se puede en algún momento llegar a la paz. No creo que haya habido ninguno con dedo de frente que piense que con Hamás se podía llegar a la paz. Con los palestinos en general, ¿verdad? Una percepción que, por supuesto, perdió, o sea, cayó vertiginosamente a raíz del 7 de octubre por todas las cosas que vimos, los civiles celebrando, lo que vemos ahora en Gaza, trabajadores palestinos que pasaron información a Hamás cuando estaban acá en Israel trabajando, todo ese tipo de cosas. Ahora, mira, yo soy muy crítica de Trump en general. Si bien esta vez yo prefería que él gane, porque pienso que la administración Biden, aunque desde el punto de vista ideológico, bueno, no me voy a extender al respecto. Estoy segura que el presidente Biden habló muy sinceramente cuando dijo no hay que ser judío para ser sionista. Él lo sentía en serio. Creo que cometieron muchos errores que causaron gran daño a Israel en la guerra. Y en ese sentido me pareció que era importante la posición firme de Trump. Pero y quería esta vez que él gane, la verdad, por el tema de Israel, ¿no? No me gusta él como persona, no me inspira, me parece como ser humano. Bueno, mejor me cuido con las palabras. Complejo. No, o sea, no me parece una persona que inspire sus valores. No me Claro, gusta, por ese es decirlo el de tema, verdad. los Sí. valores. Ahora, lo vemos ahora lo que está haciendo con el tema de Ucrania, Rusia, ¿no? No me sorprende Terrible, nada. Ese es el tema, no me terrible. sorprende nada. Pero vayamos concretamente al tema del plan. Según encuestas, hubo bastante apoyo. No me acuerdo en este momento los números, no quiero decir una cosa por otra, pero hubo apoyo al plan de Trump por el hecho que mucha gente dice que no estén acá ya. O sea, nadie habla, siempre puede haber un extremista que diga sí, échalo forzosamente. Recordemos, con todas mis críticas al plan que pienso que es absolutamente irrealizable, impracticable, nadie habló de expulsar por la fuerza, ¿no? Puede haber elementos, sí, más duro que diga, bueno, si hay que hacer. Eso es impracticable, en mi opinión. O sea, en mi opinión, y he entrevistado expertos. Entrevisté, por ejemplo, a un experto que ya lo entrevisté 1000 veces, siempre tiene una paciencia, porque para mí es el mayor conocedor del tema palestino. Uno de ellos, el doctor Mijael Milstein, es coronel en la reserva del Servicio de Inteligencia, y era el encargado del desk palestino del Servicio de Inteligencia. Bueno, ahora hizo mucha reserva también, ¿no? Miluim en toda la guerra, y es el director del desk palestino en el Centro de Investigación de Estudio del Medio Oriente, Centro Dayan, en la Universidad de Tel Aviv. Él también dice, hubo
mil ideas de ese tipo por la percepción de Gaza como un enemigo, inclusive mucho antes del 7 de octubre, ¿verdad? Por todos los problemas. Nunca se pudo concretar algo así. Israel no va a empezar a sacar por la fuerza. O sea, el hecho que nunca se hizo algo así, yo creo que es impracticable. Ojalá pudiera hacerle Gaza una riviera de quien sea, pero no lo es. Y no se va a sacar a 2 millones de palestinos por la fuerza. Israel tampoco lo va a hacer. Me pareció una reverenda idiotez, perdón, cuando unos días después, no sé si no fue al día siguiente o 2 días después, el flamante ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dio orden al ejército de prepararse para la eventual... ¿Prepararse? No sé, que compre los pasajes en avión, no entiendo. No. A mí me parece una locura, no que no sería bueno que se pudiera, ¿verdad? Que los palestinos vivan bien en otro lado y que dejen tranquilos a Israel desde Gaza, que no pueda haber jamás ahí. Pero en la práctica no es algo, nuevamente, no lo digo solo yo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay gente que dice, sí, claro que sí, hay que tomar medidas. Israel no va a expulsar por la fuerza a 2 millones de palestinos, no lo va a hacer. Siempre podría haberlo hecho, es como lo de salvando las distancias, las acusaciones diabólicas y carentes de fundamento de genocidio. Si Israel quisiera, lo podría haber hecho, tiene las armas. Nunca se le pasó ni por una neurona hacer un genocidio, y por eso no hubo genocidio en Gaza. Tampoco va a haber expulsión. Está claro. Así es. Yo no, las declaraciones de Trump, no creo que haya hablado de expulsión forzosa, él específicamente. No, por eso aclaré que él no habló de claro, eso. fueron interpretaciones, sí, pero yo lo viví, no estoy segura que sea practicable, pero lo viví como un poco de aire fresco en el sentido de por fin se plantean otro tipo de soluciones que no sea la misma que se viene planteando hace décadas y que no funciona y que nos lleva una y otra vez a lo mismo. Eso me hiciste acordar ahora, Adriana, yo hago muchas entrevistas con expertos, no todas salen publicadas como tales, pero para aprender, ¿no? Entrevisté hace poco, poco después del plan, al brigadier general de la Reserva Nitzan Nuriel, que fue asesor de Ehud Olmert y de Bibi en su primer gobierno, de Netanyahu en su primer gobierno, asesor contra el terrorismo. Le pregunté la opinión de eso. Me dice, mira, a mí me parece que no es que realmente él tiene un plan. Dice, Trump, él no dijo medio loco, no me acuerdo cómo lo planteó, pero que me hizo esa asociación. Me dice, para mí que lo que hizo es tirar algo al agua para que se revuelvan los peces y a ver qué pasa. Y me hizo acordar lo que dijiste ahora. Sí, es muy probable. Sí. Bueno, es una pregunta delicada, para ti y para todos nosotros, aunque no estemos en Israel. El pacto social fundacional en Israel, y exactamente eso fue lo que me dijo Itzik Horn hace un año cuando hablé con él y tenía todavía los 2 hijos secuestrados, hoy tiene uno liberado y el otro ojalá pueda volver. Ese pacto social fundacional que significa, entre otras cosas, una fuerte comunión entre Estado, gobierno, sociedad civil, de estar siempre unidos frente a cualquier amenaza contra la existencia misma del país y la gente. ¿Te parece que después del 7 del 10 está tan incólume como estuvo más de 70 años o hay grietas o rajaduras que hay que reparar para volver a las bases fundacionales, por repetir la palabra? No hay ninguna duda que hay muchas grietas por reparar. Ante todo, empecemos que el 7 de octubre fue producto de inconmensurables, es difícil encontrar las palabras, fallas tanto de las fuerzas de seguridad en el terreno, en los servicios de seguridad que tenía que haber previsto, organizado, ¿verdad? Como de la línea política, que por supuesto tenía a cargo el primer ministro a 2 niveles. Primero, como número 1 del sistema, primer ministro es responsable por todo lo que pasa en el país. Absolutamente. Quiere decir que él tome todas las decisiones concretas y además porque él tuvo una política explícita de fortalecer a Hamás a expensas de la autoridad palestina. Por supuesto que estoy segura que ni sin que se le pase por una neurona que las sumas millonarias que permitía que Qatar le pague a Hamás iban a servirle para hacer un horror así. Eso no tengo ninguna duda que Netanyahu no habría previsto algo así. Pero los responsables por ese horror tienen que, no sé si la palabra es pagar, porque el tema acá no es salir a cortar cabezas, es hacerse, perdón la redundancia, hacerse responsables. Claro.
Y ese pacto no queda incólume, como lo mencionaste, Eduardo, mientras no se forme, a mi criterio, una comisión oficial de investigación, que por ahora, no que eso es varita mágica que resuelve todo, pero es considerada la instancia de más alto nivel e independiente y apolítica Sin duda. Que puede atender temas acuciantes, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, después de la guerra de Yom Kippur. Claro. Hay varios niveles. Netanyahu, creo que la frase más contundente que dijo sobre ese aspecto hasta ahora fue hace muchos meses. Hay muchas, como dijo algo así como no vamos a dejar piedra sobre piedra para encontrar las respuestas a las numerosas preguntas. No lo estoy citando literalmente, pero el espíritu seguro es eso. Sí. Me dice, todos van a tener que responder, yo también. Pero, ¿y por qué a los 16 meses y pico todavía no hay decisión de una comisión oficial de investigación? Hay varios elementos aparte de eso. Netanyahu no fue todavía, y perdón, aunque vos sabés, Eduardo, mi postura, y yo nunca voté a Netanyahu, pero tampoco nunca lo demonicé. Puedo haberlo criticado porque pienso que merece muchas críticas, pero es el primer ministro electo de Israel y como tal merece respeto su investidura, digamos. Pero también hay derecho a criticar las cosas que considero como ciudadana que son crasos errores. Pero hay otros, pero claro, él es el número uno. Netanyahu no fue todavía a visitar el kibutz Nir Oz. No llamó todavía, al menos hasta hace una semana, a Silvia Cuño, que tiene dos, por dar un ejemplo, dos hijos secuestrados. De uno de ellos, Ariel, no hubo ni una señal de vida desde el 7 de octubre. La novia de Ariel salió afortunadamente hace unas semanas, Arbelia 1. No habló con familias que perdieron a varios miembros en el 7 de octubre. Por supuesto que habló, no es que no estuvo con familias de secuestrados y con familias de víctimas. Pero no suficiente. Pero yo no tengo la lista de todos aquellos a los que vio. Sé de muchos comentarios y declaraciones a la prensa de gente que declaró, ¿cómo todavía no nos vino a ver? ¿No? Pero aparte el compromiso de una comisión de investigación. Y se ata con, por supuesto, que cosas, el tema, un tema serio acá, que eso puede ser análisis nuestro de algunos periodistas y quizás no es lo que le pasa a Netanyahu por la cabeza. Hace poco, ustedes saben de las duras críticas que hubo, ¿verdad? Que hay desde hace años y en los últimos meses se intensificó, de Netanyahu a los jefes de los servicios de seguridad. Sí. En mi opinión, eso debilita a Israel. Es algo inconcebible que en medio de la guerra Netanyahu haya dicho todas las barbaridades que dijo. Sí, el otro día dio a entender que están saliendo secuestrados porque él cambió a la delegación negociadora con los mediadores. En casa comentando, mi esposo dice en broma, sí, seguramente jamás se muere de miedo cuando ve a Ron Dermer ahora. Sin subestimarlo a él, es un ministro que él personalmente me cae bien. Pero ¿qué estaban? El jefe del Mossad, el jefe del Shin Bet, y él dice, antes, realmente lo repito y me sube la presión, que ahora están saliendo porque él cambió la delegación. En hebreo la palabra negociación es masá u matán, ¿no? Como que se da y se recibe. Entonces él dice, antes era matán u matán, dar y dar, y ahora, ¿cómo tiene el tupé de decir algo así cuando él sabe que ellos no daban ni medio paso sin la autorización de él? Como corresponde aparte, él es el primer ministro electo. Ellos no hay otra posibilidad legal de hacerlo. O sea, ¿cómo va a entender que ahora, porque él cambió y sacó a los que él trata de presentar como que hacen problemas o responsables de serias crisis, responsables aparte, claro que sí. Sí. No más que él, ¿no? ¿Cómo puede hacer algo así? Hace poco está paralelamente la gran lucha contra la Suprema Corte de Justicia, a la que se trata de presentar como el logro del país. Recordemos que hasta que él fue imputado, y yo por supuesto espero que salga inocente en el juicio porque es el primer ministro de Israel, hasta que él fue imputado, él era un gran defensor de la Suprema Corte de Justicia de Israel. Desde entonces, como se dice en hebreo, cambió su piel. Es una traducción literal de una expresión en español, ¿verdad? A tal punto que hace unos días, cuando juró el presidente de la Suprema Corte, que asumió y fue electo de acuerdo a las tradiciones que tienen décadas, ¿no? De lo que se llama acá la seniority, el juez con mayor cantidad de tiempo en el cargo, el juez supremo es el nuevo presidente.
Entonces, él, el ministro de Justicia, el presidente de la Knesset, decidieron boicotear la asunción y el juramento del nuevo presidente de la Suprema Corte. Ahora, a ver si por qué tiene que ver esto, diciendo que es ilegítimo, aparte del daño eso que le hace a Israel, en mi opinión, a las instituciones. Y ha habido periodistas, yo pienso lo mismo, pero no sé, es una interpretación, que una de las razones no es solo su juicio, lo que está pasando desde que él empezó su juicio jurídico, es decir, su juicio, sino también porque al frente de la comisión oficial de investigación tendría que estar el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin ninguna duda. Y él tendría que elegir a los demás. Entonces pienso que esta puede ser otra herramienta para combatir la creación de esa comisión. A mí me parece, y aclaro que esa comisión tendría que ser creada no para juzgarlo a él, para investigar todas las catástrofes que pasó, y por supuesto que también a los jefes del servicio de seguridad, a los altos oficiales, a todos. Para mí eso es un bochorno realmente muy doloroso. Me queda claro que de incólume no hay nada. Exacto. Pero bueno, Adriana, tengamos esperanza con tu última pregunta. A ver si algo rescatamos que nos dé esperanza. No, como última pregunta, queríamos tu opinión, porque la verdad es que los judíos en muchos momentos de la historia fuimos las primeras víctimas del odio, del odio feroz como el que estamos viendo con Hamás y en general el fundamentalismo islámico. ¿Tú crees? Y si algo nos enseñó la historia es que nunca somos las últimas víctimas, ¿no? Somos las primeras, pero no las últimas. Entonces, la pregunta es esta: ¿tú crees que ante el horror que vivimos el 7 de octubre y todavía hoy, lo que se vio el jueves, lo que se sigue viendo, que el mundo, la comunidad internacional por fin va a despertar, se va a dar cuenta lo que es el fundamentalismo islámico y que no es solo una amenaza contra los judíos, sino contra los valores más básicos de la humanidad? Algunos sí, otros no, Adriana. Como Eduardo sabe, yo estoy segura de que no estamos solos. Pienso que es un error decir que estamos solos. Sí, el pueblo es un error y una injusticia. Claro, el pueblo judío tiene muchos amigos, pero también, paralelamente, a aquellos que en los últimos días sí se los oye más por el horror por las familias vivas, que como ya dijimos es un símbolo, será siempre un símbolo. Paralelamente a aquellos que salen a apoyarnos, y ¿sabes qué? Como bien dijiste, no es solo a nosotros, es apoyar los valores de Occidente. Está el aumento del antisemitismo, el aumento de la propaganda, que yo me opongo a llamarle pro-palestina, se presenta como tal. Yo estoy convencida de que ser pro-palestino es querer que los palestinos vivan sin terrorismo, sin que terroristas les arruinen la vida una y otra vez. Creo que vamos a seguir conviviendo con los dos fenómenos. Sí hay más estupor, lo que pasó, la confirmación de que los niños fueron asesinados por sus propias, o sea, que los terroristas los mataron con sus propias manos, sin entrar acá en demasiada gráfica. Estremeció a muchos, pero siguen estando todos aquellos que ni siquiera creen que pasó lo del 7 de octubre, aunque los propios terroristas lo filmaron y lo reprodujeron. Vamos a seguir conviviendo con las dos cosas. Puede que aumente, sí, la cantidad de quienes entiendan, y por supuesto en Europa, donde hay países en los que la presencia del Islam es enorme, y digo, el problema no es, yo no tengo un problema con el Islam como fe de gente que cree en Dios, digamos, con buenos valores, ¿verdad? Estoy segura que hay muchos musulmanes así. El problema son las expresiones extremistas, por supuesto, pero también cuando hay en Europa, vemos lugares donde hay comunidades, no es solo salir a matar o a manifestaciones, ¿verdad?, pro violencia. Si hay enorme cantidad de musulmanes y se ponen a rezar en las calles, aún teniendo decenas de mezquitas, ¿no?, en una forma de disuadir a sus anfitriones, ¿verdad? Si sabemos que son comunidades, nuevamente, sin violencia necesariamente, pero que se escaparon, fueron recibidos, y pretende que de los países en los que llegaron, a los que llegaron, se les dé herramientas, de hecho, o sea, que ellos puedan imponer sus valores y no piensan adaptarse a los valores democráticos, eso es un peligro. Los países donde pasa eso
entienden más ahora Israel, estoy segura. Así es. Bueno, tenemos una gran labor por delante. Los judíos y toda la gente que comprende este peligro que para mí es para toda la humanidad, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, pero queríamos agradecerte por esta maravillosa entrevista, Hannah, y por la gran labor que realizas todos los días. Muchas gracias, Adriana y Eduardo. La verdad, placer no, porque el tema, ¿no? Pero bueno, Pero poder vernos. parece que es importante hablar de todo esto, sí. Bueno, te agradecemos mucho porque la verdad, entrevistarte no es difícil. Los temas que hemos tocado nos tocan a todos personalmente, por mil y un motivos, y bueno, y colectivamente ni que hablar. Pero era tremendamente importante y necesaria porque esto se expande por distintos países y como tú dijiste, hay mucha gente que todavía tiene que aprender y entender. Así que gracias por compartir tus conocimientos, tus excelentes análisis. Ha sido un gusto tenerte y compartir y además va a ser muy importante para todos. Gracias a todos los que nos están viendo por acompañarnos desde la pantalla y esperamos que nos sigan en el próximo capítulo y episodio y entrevista de Con el Lente en Latinoamérica próximamente. Esperemos tener otro programa importante y ojalá no sea tan doloroso. Así que a todos los que nos están viendo, gracias Ana de vuelta y a todos hasta entonces. Gracias a ustedes, muchas gracias de corazón.